Minas Cablevisión y Acá Films presentan. A partir de este momento, iniciemos un viaje al pasado. Veamos cómo eran las cosas y cómo éramos nosotros mismos. Cubriendo y descubriendo historias, anécdotas, mitos y leyendas rescatadas del pasado que nos hizo lo que somos. Acá Films Minas, documentando la historia. Dirección, Gaby Ceballos. Investigación y producción ejecutiva, Anabel Bouza. Historias de mar y sierras, 10ª temporada. Historias de Mar y Sierras es una presentación exclusiva de Alfajores El Artesanal de Minas. Esto es un alfajor. En este mundo tecnológico de hoy día, donde en solo un dispositivo tenemos chat, mensajes, videograbadora, filmadora, radio, televisión y hasta GPS, muchos no recuerdan a menudo cómo eran las cosas antes o cómo llegamos a esto. Incluso los más jóvenes no tienen ni idea de que para escribir antes se necesitaba una máquina solo y exclusivamente para eso. Casualmente, visitando el Museo Personal de Chino Figueredo en Pan de Azúcar, vimos la primer máquina de escribir uruguaya. Un día viene mi nieta y me dice, abuelo, ¿dónde está tal papel? Ah, fíjate que está arriba de la máquina de escribir. ¿El qué me dijo? Arriba de una máquina de escribir. ¿Una máquina de escribir? Me dicen. ¿Y para qué tenían ustedes una máquina para escribir? En realidad lo que se utiliza para escribir es la computadora. No, dice, los humanos inventaron una máquina para escribir. Qué increíble, ¿no? Mira. Me remito del año 40 y pico, ¿no? Pero no me cabe que ustedes hayan inventado una máquina para escribir. Oh, ¿cómo escriben los niños? En el teléfono, en la computadora, te mando un WhatsApp, te mando un email. Si me mandaba un mensaje de texto, sos un viejo, mandaba un mensaje de texto, no existe más. Hoy vamos a recordar, entre otras cosas, el primer dispositivo de mensaje de texto en la antigüedad uruguaya. La radio. Que no coexista. Voy a pasar un momento. Y cómo fue la creación de la primera FM del interior del Uruguay, la competencia entre AM y FM, y veremos cómo en Soriano, Salto, Minas, pasaban las mismas cosas. Muchos escuchamos radio, pero poco sabemos de lo que había detrás. Estamos con la visita del amigo Gaby Ceballos acá, del programa Historia de Mar y Sierra. Generando contenidos, la localización le gane a la globalización.
¿Qué quiero decir con esto? Que sea mucho más importante lo que un periodista de minas, un comunicador de minas, un productor de minas diga a lo que puede decir una cadena nacional. Porque hoy es mucho más importante si el conductor dice si llueve o está frío, y el conductor de Montevideo dice le voy a dar una mano a fulanito de Puerto Rico. No, porque en Minas llueve y hace frío y en Puerto Rico hace calor. A mí no me interesa. Entonces ha logrado que la comunicación vuelva a ser muy importante. En aquel momento la radio tenía un rol fundamental en el campo. Era algo que la gente estaba atenta, y principalmente a mediodía. ¿Por qué? Porque a mediodía venía toda aquella parte de los telegramas, las noticias meteorológicas, el informativo que tenía su parte social también. Los informativos de aquel momento no eran como ahora que bueno, solamente la noticia, tenían aquel contenido social. Vamos a irnos años atrás, cuando los teléfonos eran muy pocos, solamente unos pocos privilegiados tenían teléfono, y te acordás que lo ibas a pedir y de pronto te demoraba años un teléfono porque no había borne. Transportar todo eso al campo, donde ni siquiera en algunos lugares había electricidad, que la gente tenía su radio a pila, y bueno, ¿cuál era la forma de comunicarse? La radio. Y había un sistema de comunicación que eran los telegramas. Obviamente los telegramas del campo no llegaban. ¿Cuál era el tema? Antel, la actual Antel, que en aquel momento era UTE, tenía un servicio de telegramas que se irradiaban. Por eso era el servicio de irradiación de radiotelefonogramas. Generalmente la gente acá en el interior, como en la ciudad de Salto, la gente escuchaba muchísimo la radio por las noticias, por los telegramas que se mandaban muy a menudo. Obviamente no existía internet, y entonces la gente cuando viajaba hacia el interior profundo de la ciudad, mandaba mensajes por la radio. Entonces decía, bueno, para fulana de tal, en tal paraje, mañana viajo, espérame, porque había que, obviamente, si alguien viajaba hacia el interior profundo de la ciudad, tenías que ir a alguien a esperarlo a la ruta a esa persona, porque seguramente iría con bolsos y cosas, y bueno, la radio ocupaba un rol muy importante en la sociedad, porque la televisión, si bien también pero no tanto, obviamente, lo elemental era la radio. Entonces la gente que vivía en la ciudad, o que de repente vivía en el campo pero tenía la posibilidad de enviar un telegrama, lo hacía para que se irradiara. Por eso es que cuando mucha gente lo recuerda dice, ¿pero por qué decían Radio La Valleja Minas? Porque eran para irradiar, o sea, no llevaban el destino de la persona directamente, sino que era para irradiar. Entonces, que en aquella época que no había todo lo que tenemos hoy en comunicación, no existían los teléfonos celulares, los teléfonos urbanos eran escasos, y además, por sobre todas las cosas hay que sumarle que al campo no llegaban, era la forma de comunicarse. Entonces salían los telegramas por la radio, y a mediodía, 12:15, salía el informativo meteorológico, y 12:30 salían los telegramas. Y bueno, ahí podías leer todo tipo de cosas. Y siempre aquello de Radio La Valleja Minas, ahí podías leer cualquier cosa. Te llamaban la atención los nombres, por ejemplo. Ahí conocí un nombre que jamás se me hubiera ocurrido, por ejemplo, el nombre Telésforo. Jamás se me hubiera ocurrido un nombre de eso. Yo recuerdo uno, particularmente lo recordé siempre porque fue algo que nos impidió salir al aire a 4 locutores. Porque fue tal la tentación de risa que nos impidió salir al aire a 4 locutores. Tuvimos que cerrar el micrófono y poner música hasta que se nos pasó. El telegrama textualmente decía, no recuerdo nombres, pero textualmente decía: para fulano de tal, Radio La Valleja Minas, la pierna está pronta, mandame los zapatos, firma fulano. Imagínate eso, de primera leída, porque tampoco tenías tiempo de leerlo antes, de primera leída lo que causaba. Una tentación entre todos. Y había locutores en aquel momento como Alberto Facal, que hoy está en La Voz de los Estados Unidos, que era difícil de tentar, era muy difícil que se riera o en algún momento que gozara una pequeña sonrisa siquiera. Hasta él se tentó.
éramos los 4, nadie podía salir al aire porque estábamos muertos de risa. Claro, un mensaje de eso puede haber sido de repente algún mensaje en clave, puede haber sido cualquier cosa, pero el hecho de imaginarte una pierna ortopédica esperando los zapatos para irse, ya como que te mata. Contame el de la tía que se pasó, ¿no? Sí, el de la tía también pasó. La tía está grave, vengan con ropa oscura. Ese pasó. Y pasaron varias cosas más. O sea, hay un anecdotario de radio en el cual aparece mucho Radio La Valleja, que creo que lo escribió Sarkisian, si no me equivoco, un libro, donde hay varios, lo que le llamamos ahora blooper de radio. Fue la primer frecuencia de FM otorgada en el interior del país. De hecho, en el Uruguay existían 4 o 5. La primera, que era del Plata, la que hoy es azul, que era del Palacio, y 2 o 3 FM más, no mucho más que eso. De hecho, ni siquiera había receptores en FM. Ni siquiera había receptores. O sea, la gente decía, ¿pero cómo están transmitiendo? Yo no lo escucho. Y dice, pero la radio, señora, la radio es de AM. ¿Pero cómo hay FM? Y bueno, le otorgan la licencia en aquella época. Es un hecho muy curioso porque la licencia sale compartida. Sale compartida entre mi padre, mi tío y Juan José Volante. Para Minas sale una licencia compartida entre 3, una cosa muy curiosa. El 12 de octubre de 1984, yo era muy chiquito no, era un pibito, y en mi casa, al lado de mi casa, se abre una FM, FM del Libertador 107.3, pegado al hospital. Y en esta locura, esta cosa de siempre tener la misma vocación y de ser el que hablaba en la escuela y el que en la barra de amigos era el locutor, me meto para dentro de la radio, y me acuerdo que estaba el pelado Coria, estaba encargado de ir a la radio. Le digo, ¿cómo le va, señor? Dice, ¿qué querés? No, vine a ver la radio. Bueno, estaba pasando muy amablemente, mostrando el transmisor, que era una cosa gigante, los micrófonos y todo lo demás. Y esa radio era propiedad de Juan José Volante y de los 3 hermanos Falco, que hoy siguen siendo dueños de Federal FM. Después pasa a ser Federal FM, deja de ser FM del Libertador y pasa a ser Federal FM, y queda solo como dueño Juan José Volante. Con mucho esfuerzo, mi padre compra un transmisor que era justamente un transmisor en desuso de la emisora del Palacio. Palacio de la Música tenía una FM que se llamaba Emisora del Palacio. Te voy a hacer una pregunta así de la evaluación. ¿Pensaron de que podían vender publicidad? ¿La gente se jugaba que la FM funcionase? Sí, como todas cosas nuevas, siempre el empresario tiene esa chispa, esa visión de ver por dónde va la cosa, ¿no? Es decir, siempre estar un paso adelante para dónde va. Que es muy difícil en el negocio tener perspectiva y saber para dónde va la cosa. Hoy día sucede. Pero como nosotros toda la vida estuvimos en el negocio yo siempre digo, la gente dice, hacemos radio o hacemos televisión, y yo digo que no. Nosotros vendemos entretenimiento. Nuestro negocio se trata de vender entretenimiento. Y se trata de encontrar en qué ventana, en qué pantalla, en qué plataforma, en qué lugar nos va a escuchar. Pero siempre vendemos entretenimiento. No vendemos otra cosa. Pasan 41 minutos de las 14. Hay 21 grados de temperatura en la ciudad de Minas. Hablate algo, Eli. Y estamos en vivo a través del 99.1. Están en este momento tomando imágenes para historias de mar y sierra. El martes yo entreno. Sí. Me vine metida para entrenar y Gaby te dijo, mándame unas imágenes de él. Yo libre, Jueves, entreno, ¿qué hace? Viene con esa fotografía. Parece una tomada de pelo, Gabriel. Tomada de pelo, hablando de pelo. Che, que
Me gustaría saber, a ver, debajo de esa gorra que tiene Gaby, si está el pelo como en el hombre. Es una disyuntiva que tengo. Está todo ahí, mirá. Debajo, lo tenía hecho un moño. Claro. Mi primer día de radio sorteaban un cassette en emisoras del Este y fui al teléfono público, metí una ficha, llamé y calculo que fui el único que llamé por ese cassette y lo gané y tenía que venir a buscarlo el otro día y al otro día llovía a cántaro y vine a buscar el cassette que en aquel entonces entraba por esta puerta acá que era la fonoplatea y bueno, estaba el conductor del programa solo ahí haciendo un programa que era para jóvenes y estaba al aire él haciendo todo lo que era la parte de publicidad y sonaba el teléfono y me hace seña que lo atienda. Y bueno, atiendo el teléfono, hola, nuestro estilo se llamaba el programa, no sé cuánto, me quedé atendiendo y llamaba mucho la gente, era el medio de comunicación, era el teléfono y la carta. Y la gente llamaba para pedir canciones ahí, y me quedé atendiendo el teléfono, y estuve como 1 hora y pico en el programa ahí atendiendo el teléfono, me preguntaban de dónde había venido, qué sé yo, vine de Las Delicias a buscar el cassette, y me dice el loco, Gustavo me dice, escuchame vos, ¿tenés pasta para atender el teléfono? ¿Por qué no venís todos los días y me das una mano acá? Bueno, sí, está. Sí, vengo. Me encantaba la radio. Yo fascinado. Y venía todas las tardes, todos los días, de noche, desde las 10 hasta las 12 de la noche, y hacíamos nuestro estilo con Gustavo Valverde. Y bueno, y un día quedé al mando del programa. ¿Viste esas cosas que tiene el destino? Los dueños de la radio. En aquel entonces el Chiche Falco me llamó, me preguntó a ver si me quería hacer cargo de ese horario. Bueno, le dije que sí, obviamente, y quedé haciendo el programa un año más. En el 88 lo hice todo el 88, que fue nuestro estilo, y después pasó a ser Contacto en AM, que lo hice hasta el 91, creo que fue. Fue mi primer programa, Contacto en AM, programa propio, fue el primero, en la 54, en AM. Con la presentación de Minas Cable Rural es que está nuestro amigo el Gaucho Influencer. Estamos acá en la radio de Minas y tenemos a la gente del Discovery Channel que vienen a grabar también. Vienen ahí, están grabando documental, se viene la serie de Netflix del Gaucho. Tres animales vienen a filmar. Sí, 3 animales, ¿qué? 3 animales vienen a filmar. Ah, bueno, ¿no? ¿Cómo lo va a decir animal al Gaby? Pensé que le estaba diciendo. Me asusta un poco la cámara. Le mandamos un saludo al Gaby. ¿Cómo se llama usted, amigo? No se lo mande porque lo tenía acá. Vigo, pero el apellido Beso o el nombre, ¿se llama Vigo? No, Rodrigo. Bueno, ahora sí, Vigo yo conocí. No, vivió en Vigo, en España. Después tuvo un tiempo en Sevilla y se vino para acá. Porque perdió la silla. Exactamente. ¿No? Mi oficio, soy maestro panadero. Ese es mi oficio de lo que vivo yo. La radio, como todo panadero, está prendida en la cuadra y soy fanático de la radio desde chico, desde 14, 15 años. Hace unos 5 años, mi amigo Raúl Cáceres, Andrés Pereira y Emilio Cáceres armaron este programa, pero con otra estructura. Y un día me invitaron a hacer una columna de fútbol. Y arrancamos, ese día que vine, me preguntaron, ¿cómo salió Boca la noche? Yo le dije, ni idea tenía. Vine a hacer una columna de fútbol, no tenía ni idea de lo que había pasado. Y ese día pegó y arrancamos a hacer chimentos y cosas, hasta que por distintos motivos los chicos, por una cosa u otra, viste que en la radio a veces podés, a veces no podés. Tuvieron que diferentes caminos. Y la familia Falco, tanto Carlos como Pablo, me dijeron a ver si yo quería seguir con el programa. Seguí con mucho miedo, ¿no? Nunca había estado solo. Le agradecía al Pichón, que estuvo el primer año conmigo, Pichón Montero, que fue el que me dio una mano tremenda ahí, al Fana y a la Eli, que también me dieron una mano en el arranque, al no saber nada. Y ahí pasaron una cantidad de cosas. El programa iba lunes, martes y miércoles. Lunes, miércoles y viernes primero. Y hablando con Carlos siempre me decía, mirá que en la radio tenés que estar todos los días porque la gente se acostumbra, aprende la radio, ya sabe que está vos, no va a estar esperando que sea lunes, miércoles y viernes. Y le hice caso. Se va sumando la gente al vivo, arrancamos con el primer sorteo. Andan a la cuenta de Facebook de Néstor Presa. Néstor Presa en Facebook, ahí arrancamos con el vivo para el sorteo de los... Yo creo que hacer radio lo que tiene lindo es que uno puede, como que en la mente de la gente que escucha,
que es como un lienzo en blanco, le va pintando las situaciones que uno habla. A veces cuenta una anécdota en la radio, arma una historia para contar, entonces la gente se va imaginando, gente que no me conoce, y dice, a ver, el Gauchito, ¿cómo será? ¿Será alto? No, por la voz creo que es medio bajo, andás a ver otro lo que piensa. Y cuando uno va contando la historia, logra eso, logra llenar ese lienzo en blanco de la gente cuando está escuchando la radio. Me gusta mucho la radio por eso. Pues la televisión, automáticamente, tenés la radiografía de 10 segundos que la gente te compra o no te compra. Porque ya te está viendo, ya te está escuchando. En la radio se imagina todo, entonces la gente va jugando con eso, ¿viste? Va buscando y llama y comenta o manda un mensaje. Es como una interacción y al instante. Uno en la tele no tiene interacción con el público. Inmediato. Como decía así, inmediato encajé porque... El Gaby era un tipo, ¿sigue teniendo usted flipper, Gaby? Sí. Tiene flipper. El día que tenga plata voy a comprar un flipper. ¿Cuál es lindo un flipper ahí? ¿Cómo me gustaría? No saldría a casa yo. Estaría... ¿Le gusta el flipper? A mí me sí. fascinaba el flipper. A ver un poquito de weekend musical, Pablo. Weekend musical El Espectador, dulcísimas tardes con bombones de Palay. ¿Qué tema deseas escuchar? Yo me ganaba la bombona, uno del Gaby. Y con muchísimo gusto, como los bombones de Palay no hay en todo el Uruguay. Galería Central y Galería de las Américas. El aplauso de aquello. Tranquilo. Muy buenas noches, amigos, amigas. Un placer estar aquí hoy compartiendo junto a todos ustedes en este paradisíaco lugar de Piriápolis, un hermoso lugar a los pies del Cerro San Antonio, recordando unos años atrás cuando estuvimos presentando a Gaby y su teclado, hoy con Gabriel y su guitarra, 21 años aquí animando las noches de verano. Bueno, yo nací en la ciudad de Mercedes, cuando tenía 14 años ya comencé a trabajar en radio. Difusora Soriano, Radio Agraciada de Mercedes fueron mis primeras emisoras en las cuales tuve la posibilidad de relatar fútbol, básquetbol, ciclismo. En el año 67, 68 fueron allí mis primeros inicios. En el año 72 comencé a hacer un programa de tarde en la radio Difusora Soriano de 4 horas. Y entre el 13 de septiembre y el 17 de septiembre batí el récord mundial de permanencia en el micrófono. Estuve 5 días sin dormir, hablando por la radio. Estuve reunido con Solé en Radio Sarandí, no tuve la posibilidad, trabajaba en Radio Fénix de operador y de locutor, y a partir del 1 de agosto del 73 comencé a trabajar en El Espectador. Me hicieron una prueba en la fonoplatea del Espectador cuando estaba en Soriano y Yaguarón, y ahí decidieron que fuera el conductor de un programa que había de mañana, de 8:30 a 11:30, que se llamaba El Show de la Gallina Ciega, que en Argentina había un show de la gallina verde, y por ese show de la gallina verde se le puso Gallina Ciega en El Espectador. Era un programa amplio, de periodístico, de algunas preguntas con participación de los oyentes, con informaciones de comentarios de cine, de diversa índole. También en algún momento hablábamos de temas deportivos. En fin, era muy amplio y muy variado. Y a partir de septiembre a la radio le gustó mucho, parecería mi voz, mi vocalización, que comencé a leer los informativos del Espectador y empecé a grabar las presentaciones. Yo era aquel que decía: CX14 El Espectador, CX18 Radio Sport y la cadena de oro de radioemisoras del interior. A las 13 en punto, para todo el país, informativo Shell. Aquí en Montevideo a las 13 horas con tiempo, en fin. Y bueno, después también hacía Weekend Musical El Espectador. Está bueno, me gustó la radio. Uno más en el interior como que no vive de la radio, ¿no? Vos vivís de tu trabajo. La radio es algo que haces que te gusta
y uno agradece a los... Mira, de hecho le estás hablando a micrófono apagado. Sí, ¿te das cuenta? digo, tienes razón, le estoy hablando al micrófono, porque me siento acostado y hablo. A todos los auspiciantes, que hay algunos que están desde el principio, de hace 5 años, y algunos nuevos que han entrado, y algunos que van y vienen, viste cómo es la publicidad, que va y viene, más en estos tiempos que está complicada la cosa. Mantener los auspiciantes que te den una mano, que ya pasan a ser amigos del programa, es complicado en esta época de pandemia, que no había dinero, la gente no compra, no gasta, está complicado el tema. Pero hemos llevado la cosa bastante bien. Gracias a la familia Falco, que siempre nos ha abierto la puerta y nos ha dejado hacer lo que nosotros tengamos ganas. Aquí no, nadie te dice tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Vos venís, te sentás y haces lo que tenés ganas. Uno disfruta venir, a veces hemos hablado con el operador, con Fabricio Noria, que a veces venís con dolor de cabeza, lo que sea, te sentás, se abre el micrófono y como que uno queda, como que se levanta todos los dolores y está bueno todo eso. Recuerdo en un informativo a mediodía, Alberto Facal tenía una condición, que él, cuando llegaba a la parte social y llegaba más que nada a la parte de noticia necrológica, muy ceremonioso, muy respetuoso. Y en aquel momento salió un aviso que decía: falleció en el día de hoy fulano de tal. No recuerdo bien cómo era, pero... sí, ahora sí lo tengo. Falleció en el día de hoy fulano de tal, se ruega llevar cubierto. Salió y no se dio cuenta Facal, que lo leyó. ¿Qué pasa? Eso se hacía en la oficina, y cuando venían de pronto había un error en el carbónico y se había copiado otra cosa de algo anterior. Entonces surgían esos errores. Recuerdo otro más: en el día de hoy contraen enlace fulano y fulana, los novios saludarán en el cementerio del Este. Eso salió al aire. Pero tampoco se dio cuenta, porque eso venía de primera leída. O sea, lo terminaban rápidamente en la oficina y se lo entregaban al locutor para leerlo. Y él venía leyendo todo concentrado, y bueno, cuando llegaba ahí ya había metido la pata. O sea. Y anécdotas, obviamente, hubieron muchas, digo. Hay dos que me quedaron permanente en la memoria, que fue, recuerdo un día una señora, una ancianita, que había ido a cobrar su pensión, y cobró y salió del banco, de la caja donde cobró, y perdió toda la plata, perdió todo el dinero, y apareció en la radio esa señora, llorando, obviamente, desesperada, porque era la plata que tenía para sobrevivir el mes, y bueno, y perdió todo, quedó sin nada. Cobró, y así como cobró, perdió todo el dinero. Y bueno, nosotros nos pusimos en campaña con los otros compañeros y otros programas de la emisora, y la hicimos quedar allí en el hall de la fonoplatea de la radio, a la señora, y empezamos a pedir al aire. Ahí hicimos un llamado a la solidaridad, y bueno, y la gente empezó a acudir, empezamos a explicar cuál era la circunstancia, cuál era el problema, que la señora estaba allí. Bueno, te sé decir que la señora ha estado 8 o 9 horas con nosotros en la radio. Lo bueno de toda esta historia es que la señora se logró juntar el doble de lo que la mujer cobraba por mes. Un ejemplo que fuera hoy en día, cobraba 12.000 pesos la señora por mes, y juntamos 24.000 pesos. Ese día se lo dimos todo, obviamente, a la señora, porque estaba presente allí. Y la señora, bueno, obviamente se fue con una alegría, imagínate. Y a la hora y media que se fue la señora, recuerdo que vino un chiquilín, un muchachote ya a la radio, con una caja, y nos trajo. La señora fue a la casa, hizo una torta y nos envió una torta en aquellas que se hacían antes, no sé si la gente recuerda, en unos hornos a primos que se hacían, que era una torta redonda, así como una rosquilla, digamos, con un agujero en el medio, porque era un hornito a primos. Y bueno, eso, una anécdota hermosa de las que tuvimos. Entre todas las anécdotas que uno puede rescatar de tantos años de trabajar en radio, quizás la más increíble y la más como profesional, la más
tremenda. Nosotros todos los 28 de diciembre hacíamos alguna broma. Por lo general nos juntábamos yo me juntaba con un colega de otra radio para hacerlo más creíble a esto de la joda. Me juntaba con colegas de otra radio y decíamos, vamos a tirar a la misma hora esta noticia. Entonces un año dijimos, bueno, en este momento, en una tremenda camioneta, acá me mandan fotos, está Pablo Echarri en el parque de vacaciones, y la gente salía por el parque de vacaciones, ¿viste? A sacarse fotos con Pablo Echarri, que era el protagonista de la mejor telenovela de ese año. Y en la galería. Bueno, acá me dicen que lo vieron en la galería, y pasaban las gurisas por la galería, ¿viste? Esas cosas así. Una que pasaba fue Eli. Después, entrevistábamos a un señor que en su campo en la noche había bajado un platillo y que estaba todo quemado el pasto, y era hacía toda una historia, y era el Túa, el entrevistado, que hacía como de gaucho. Y un 27 de diciembre es la comida anual que hacen los intendentes con toda la prensa. En ese entonces era Herman Vergara, el intendente de La Valleja, y con Manuel Tejera, que era este colega que siempre congeniábamos a hacer lo mismo. El año anterior habíamos hecho algo muy feo, que habíamos dicho que el 14 de diciembre del 16 venía Cheyenne al Conrad. Entonces nosotros el 28 arrancamos el programa. Yo arranqué en la radio de él, por eso era tan creíble, porque no es muy común de que un locutor salga en otra radio. Entonces nos juntamos con Manuel, yo fui a su programa, que después de un esfuerzo impresionante de muchas empresas y de la producción de Cheyenne iba a estar haciendo un recital en el estadio municipal con entradas que iban desde 300 pesos, una cosa irrisoria, ¿viste? Ver a Cheyenne a 300 pesos, 300 pesos la entrada. La podías hacer hasta en 3 pagos con una tarjeta, qué sé yo, y las entradas empiezan a las 2 de la tarde a la venta en el centro comercial. No me preguntes por qué se nos ocurrió decir que era el centro comercial, era para hacerlo más creíble, que el centro comercial, o sea que todo el conglomerado de comerciantes de Minas estaban atrás de esto. Y Pablo Hernández, que era el trabajaba ahí en la oficina del centro comercial, vino a abrir a las 2 de la tarde y había una cola de 20, 30 personas allí, dijo permiso, abrió y entró. No había nada en el centro comercial. Y él trabajaba ahí, y en una se asoma a la ventana del primer piso así y ve que habían 60 personas. Salió y dijo, escuchen, hay algo acá que está... es para comprar las entradas para Cheyenne. ¿Para Cheyenne? Pero nosotros no las vendemos. En la radio dijeron. Miren que hoy es el Día del Inocente, le dijo Pablo. La gente venía a la radio. Bueno, eso fue el año anterior. El 27 de diciembre del 16, comida con el intendente, lo llamamos aparte con Manuel Rodríguez, con Manuel Tejera, que era el otro locutor de la otra radio. Le dijimos, Herman, vamos a hacer una joda. Vamos a decir que se escapó el tigre del Parque Rodó. Y el intendente Vergara, que es un tipo muy pensante, dice, pero escúchame, eso no se lo va a creer nadie porque el tigre está paralítico, dice, tenemos que darle de comer prácticamente en la boca, no se mueve la cadera para atrás, dice, nadie les va a creer. Bueno, vamos a decir, el día anterior había habido un viento, habían caído árboles en el parque, y arrancamos el 28 de diciembre del 16, en simultáneo con Manuel, a las 2:05 de la tarde, teníamos las alarmas puestas de los relojes. En este momento nos llama la policía que un árbol cayó en la jaula del tigre y se escapó. Y 5 dijimos los dos la misma noticia a la misma hora en 2 radios distintas. Entonces en ese momento, en la inconsciencia de no saber cuánta gente te está escuchando, escuchábamos sirenas. Y fueron los bomberos y la policía con armas, porque nos olvidamos que habían 300 pibes en la piscina. Entonces había gente que estaba trabajando en el centro, que sus hijos estaban en la piscina, y salieron, era todo el mundo yendo a buscar a sus hijos a la piscina porque andaba el tigre suelto. Era una demencia que nunca nos dimos cuenta. Nos llamó el jefe de policía de ese entonces,
para decirnos, vos, digan ya que, bueno, y 5 dijimos que se había escapado el tigre del parque, y 4 estábamos pidiendo disculpas. Volaba el teléfono, llamaban a los dueños de la radio, la policía iba para el parque con policías armados, los bomberos con los carros hidrantes, no sé si iban a mojar el tigre, no sé qué era. Sé que se activó a raíz de toda la gente que había en el Parque Rodó. Imagínate, el 28 de diciembre, calor, pleno verano, la piscina activada. Nunca nos dimos cuenta de esa locura, y nos dimos cuenta de la audiencia y el poder que tiene uno y la responsabilidad que tiene uno de estar atrás de un micrófono. Ese día, a las 3 de la tarde, yo ya no estaba en la radio, entraron en la radio a pegarnos, fue tremendo aquello. Fui a la radio de Manuel a pedir disculpas en nombre de los dos, él vino para acá, pedimos disculpas a los dos, y me fui para Piriápolis. Llamé a mi señora y le digo, venía a buscarme, me voy, me quieren linchar. Salí para Piriápolis, y cuando iba en camino me llamó el juez, Dos Santos en ese entonces, y nos dijo, miren chiquilines, tenemos que esperar 24 horas, si hay alguna denuncia de algún infarto, alguien que haya sido afectado por esta noticia, los tengo que procesar por alarma pública. Entonces esas 24 horas siguientes fue tremendo, fue un estado de nervios y de muchos amigos que llamaban y que decían, che, no, pues estuvo buena la joda, no, qué joda. Viste que son las inconsciencias y la responsabilidad que tiene uno cuando está detrás de un micrófono, y cuando no te das cuenta de la audiencia que tenés, o cómo repercute lo que vos decís en la radio. Eso fue una experiencia que me marcó, y que encantándome las bromas y esto del 28 de diciembre, desde ese día decidimos no hacer nunca más nada, porque de verdad que uno cuando trabaja en un medio, lo más importante es la credibilidad, y en ese caso perdimos mucha credibilidad por justamente tirar una noticia, hacer una broma, que después no demoró más de 10 minutos en pedir disculpas y decir que era una broma, pero ya había salido gente a buscar a sus hijos, ya andaba todo el mundo, un revuelo bárbaro en el entorno del Parque Rodó, veterinarios y qué sé yo, y bueno, fue una de las anécdotas. O es mi impresión, pero es de las poquitas cosas en las que le podemos decir, a veces le ganamos a Montevideo. Sí. En ese tipo de cosas. Sí. Es donde yo te digo que la localización gana. Hay 3, vos ves las mediciones de audiencia en el interior, por ejemplo, Maldonado, hay una FM muy parecida a, hablando de las distancias, ¿no? Gente de amigos, gente de radio, que es la FM Gente. Es una FM muy local, que el tipo dice lo que está pasando, lo que está sucediendo, y logra esa empatía con el oyente, porque el tipo está en la casa y dice, pucha, está lloviendo hoy, mirá vos, loco. Y si el tipo está en Montevideo, una cabina con aire acondicionado, en el coche, y dice, está divina la tarde hoy, y el tipo está en el medio del campo y está escuchando la radio y dice, loco, llueve y hace frío y siente lo mismo que siento yo. Logramos esa empatía con la gente. Y eso le ha hecho mucho bien a la comunicación en La Valleja en general, en Minas en general. La gente en Minas es muy de escuchar radio de Minas. Pero no porque sea mejor ni que sea peor, por la empatía que tiene. Cada vez que se busca hacer un acto de solidaridad, un acto de cualquier naturaleza, recurre a los medios locales, porque vos vas con un problema de cualquier índole, de salud, de lo que fuera, a una radio o a un canal de Montevideo, y sos uno más en la lista. Y acá, en el local, sos el protagonista, y nos ha pasado N veces, y nos sentimos orgullosos de poder hacer eso. Por eso digo que lo que vendemos es entretenimiento. Y si vos escuchás, hemos tratado de hacer la programación desde las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, que arranca el Cabeza Hernández, hasta las 12 de la noche que deja el Pichón Montero, 24 horas de comunicación. O sea, 24 horas de tipo, vos prendés la radio y hay un comunicador que te está diciendo lo que está pasando. Que te puede gustar o puede no gustarte, que te puede ser el cuadrado o el cuadrado, que a mí me queda grande, a mí me queda chico, todo es lo mismo. Pero siempre un comunicador en vivo diciendo.
corazón.